Amigos, muy buenas tardes. Los saluda el doctor Dantaruna. Hoy, 5 de diciembre de 2018, un programa especial sobre el referéndum. En 4 días, el día 9 de diciembre, los peruanos vamos a asistir a emitir nuestro voto para la modificación a la Constitución Política del Perú. Son 4 preguntas que nos van a efectuar. 4 preguntas que son importantes que conozcamos por qué debemos decir sí o por qué debemos decir no. ¿Cómo marcar? Nuestra intención, nuestra orientación, nuestra posición es de que marquemos sí en la primera pregunta, sí en la segunda pregunta, sí en la tercera pregunta y no en la cuarta pregunta. Expliquemos por qué. Van a haber 4 reformas constitucionales. La primera pregunta es, si aprobamos la reforma constitucional sobre la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Esta Junta Nacional de Justicia es la que antes era conocida como el Consejo Nacional de la Magistratura, aquella entidad encargada de nombrar jueces y fiscales a nivel nacional. ¿Queremos que se reforme esto? Pues claro, es obvio y evidente. Hemos visto la forma en que nuestro Consejo ha estado manipulado, donde han habido actos de corrupción, intervención, donde se han designado prácticamente mediante muchos favores jueces y fiscales, quizás algunos de ellos que no merezcan los cargos que tienen ahora. Entonces, por eso es necesario que en esta primera pregunta votemos y marquemos sí. Sí a la pregunta número 1 por la reforma constitucional para el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora que se llamará Junta Nacional de Justicia. En la segunda pregunta que viene es si se aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. Evidentemente que sí. Queremos que haya una reforma que regule justamente el financiamiento de estas instituciones políticas, de estos partidos políticos. Tiene que haber un control debido, tienen que intervenir el Estado. Hay voces increíbles de terceros e interesados en que vengan a decir que el Estado no debe intervenir. ¡Qué absurdo! Tiene que haber un control. El despilfarro que muchas autoridades han realizado es increíble, donde no se ha cautelado ni se ha vigilado los gastos que estas personas y organizaciones realizan en época electoral. Tenemos muchos ejemplos, como en el Callao. ¿Cómo es posible que quienes quieran ejercer cargos públicos puedan gastar 10, 12 o 15 veces más lo que en 4 años va a ser su sueldo? Eso es inaudito. Tiene que haber un control, tiene que haber una reforma sobre ello. ¿Estamos de acuerdo? Marquemos entonces el número 2. Sí. La tercera pregunta que viene es si aprobamos la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. ¿Quién en su sano juicio no puede estar de acuerdo en que ya no haya reelección? Hay algunos parlamentarios que son buenos parlamentarios, que son buenos congresistas, pero son los menos. Por 3 o por 5 que no suman la palma de una mano, vamos a permitir que regresen más de 125 de esas personas que han dado pena, que han dado lástima, que han sido la vergüenza nacional. No, de ninguna manera. Esas pequeñas personas, ese pequeño grupo de personas, por el contrario, debieran ser estoicos, debieran ser solidarios con el pueblo peruano y decir yo me auno a este sentimiento también de no permitir que haya una reelección para evitar que se sumen unas lacras que han venido haciendo daño a nuestra patria. Necesitamos un verdadero cambio, no a la reelección, porque también la reelección solo permite reingresar a aquellos que gastan ingentes cantidades de dinero para hacerse conocidos y ya son populares a través de los medios de comunicación. Es decir, no hay una equidad de distribución para que todos puedan ser conocidos y puedan ser avalados con el voto del pueblo. Entonces digamos sí, sí a la reforma constitucional para que no haya reelección parlamentaria.
Y la parte más importante es la cuarta pregunta. La cuarta pregunta está referida a si aprobamos la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. La bicameralidad se refiere a instaurar una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En esta pregunta vamos a decir no. Y el no es claro y contundente, ¿saben por qué? Porque esta mayoría congresal, los congresistas actuales, han sacado un proyecto que esta modificación les permitiría a ellos retornar de congresistas, colocarse como senadores y diputados. O sea, nos hacen la trampita. ¿Nos hacen la trampita para qué? Si bien es cierto que no hay reelección de congresistas, ellos puedan retornar siendo diputados o siendo senadores. Y esa trampita no la podemos permitir. Al pueblo peruano hay que decirle en la cuarta pregunta, marca no. No. De tal manera que vamos a tener un verdadero cambio en el Congreso. Un verdadero cambio que sirva para mejorar lo que queremos cambiar en nuestra patria. Si queremos algo, hay que hacer algo. Tomemos conciencia. Votemos conociendo lo que vamos a decidir. No nos dejemos manipular, como algunas voces que dicen marca sí a todo. Esos que te dicen marca sí a todo, te están engañando con la tercera y cuarta pregunta. Porque en la tercera dice no reelección, pero en la cuarta, al decir sí, estás permitiendo que regresen estos mismos. Tengan mucho cuidado. Y tampoco decir no en todo, porque eso es permitir que siga más de lo mismo. Entonces, concluyendo, la cédula de votación es idéntica a esta. Esta es la cédula. Vamos a marcar. Primera, sí. Segunda, sí. Tercera, sí. Y la cuarta, no. Es la mejor forma de votar. Es la mejor forma de decidir. Es nuestra opinión. Este domingo, 9 de diciembre, vota de esta manera. Dile sí al Perú, dile sí a la primera, dile sí a la segunda, dile sí a la tercera y un rotundo no a la cuarta pregunta. Te saluda el doctor Luis Enrique Tantaruna. Hasta una próxima oportunidad.